¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Hablemos de Evaluación. Y bueno, el día de hoy hemos escogido como tema este libro llamado Daño Moral, Presupuestos de Valoración. Y bueno, el autor es la doctora Janine Oliveros Barba. Bueno, este libro aquí lo están viendo, en esta ocasión sí lo puedo conseguir en físico. Es un libro de la editorial Tirant-Leblanc. Es la primera edición, fue impresa en enero de este año. Este libro, bueno, lo puedes conseguir, es sobre evaluación, daño moral y evaluación. La doctora Janine, bueno, es una experta. Este libro lo puedes conseguir en ebook o te lo pueden enviar a tu domicilio o también en algunas ferias, etcétera. Pero bueno, si tú eres estudiante de evaluación y quizá estás en esa parte en la que necesitas hacer tu tesis y andas buscando un tema interesante, bueno, daño moral está todo lo que da ahorita a nivel nacional. Se está tomando en cursos, tanto los abogados como los evaluadores, nuevos métodos, como es en este caso no. Hay diferentes corrientes, hay la corriente del valor actual neto, que es, bueno, muchos que manejan como la doctora Janine y también algunos doctores de Sudamérica, en Argentina, y otra corriente que maneja el proceso analítico jerárquico. Y bueno, siempre es bueno conocer de todo. En esta ocasión vamos a analizar lo que yo pienso son las ideas principales que nos quiere transmitir la doctora a través de este libro. Bueno, aquí lo vas a ver ahora en pantalla, la imagen de la doctora y el libro, el título, Daño Moral, Presupuestos de Valoración. Y bueno, lo que ya te comenté sobre el autor y la editorial. Sobre la autora comentamos, bueno, ella es segundo lugar del Congreso Nacional de Evaluación en el año 2015, con una ponencia que llevaba como nombre Valoración del signo distintivo marca, en coautoría con el doctor Juan Tafoya, me parece que es, en el Congreso de Cuernavaca, Morelos, en el 2015. Y bueno, entre otras cosas, es maestra en impuestos, maestra en finanzas, maestra en derecho, es corredor público en el estado de Jalisco y bueno, también es doctora en ciencias jurídicas. Y bueno, nos dice al principio la doctora nos platica, nos comenta que este libro es el resultado de un trabajo final de un máster universitario de investigación de ciencias jurídicas que dirigió el doctor Adolfo Lucas Steve de la Universidad Abad Oliva, la Facultad de Ciencias Sociales, que bueno, esta universidad está en Barcelona, España. Y bueno, recalcar o comentar, antes era colegio, fue fundado en 1973 y se cambia a universidad por decreto en el año 2003. Ahí comenta la doctora, este libro es el resultado de un trabajo final en un máster que realizó allá en Barcelona, España. Y para los lectores deben saber, el prólogo fue escrito por nada más y nada menos que por la magistrada Marta Leticia Muro Arellano. Ella es la autora del prólogo y menciona que, palabras de ella, la cito, una de las aportaciones del libro es clasificar acerca de una idea errónea en la gente de que el daño moral está delimitado solo a personas físicas. Otra idea, ahí lo vas a ver en pantalla, es una propuesta novedosa, valerosa y controvertida que dará mucho material de análisis para la futura reflexión de este tema en particular, tan exhaustivamente examinado por la autora. Estimo que esta es una obra apreciable al saber jurídico que motivará muchos comentarios, críticas, cuestionamientos y elogios. Pero considero que es un camino seguro y confiable para el esclarecimiento de los problemas que enfrenta el derecho en temas de esencia complicados como el daño moral. Y bueno, algunas ideas que se abordan a lo largo de este libro, como te decía, las vamos a comentar. El daño moral es tratado desde el ámbito de la responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Otra importante, el daño moral surge de un acto ilícito y se encuentra regulado por el Código Civil Federal. Decíamos, en el artículo 190 del Código Civil Federal se refiere a la noción de culpa en general que dice: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, bueno, se define, yo no soy abogado, pero bueno, en este libro te va mencionando, ¿no? Te va dando ideas sobre desde qué punto de vista se trata, te menciona los artículos. La responsabilidad, por ejemplo, extracontractual, nace o se produce por un hecho ilícito, no por un contrato. Otra de las ideas importantes que resalta el libro es: se debe distinguir entre una responsabilidad subjetiva de daño moral y la objetiva. Por ejemplo, la subjetiva, según lo que yo entiendo, es cuando el deber de reparar el daño ocasionado a un tercero, cuando el mismo haya sido provocado por la culpa o negligencia del demandado, y le llaman el responsable victimario. Y la objetiva es aquella que deriva del daño generado, pero por el uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas, aunque no se obre ilícitamente, a menos que se demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, si algún día, si tú eres evaluador
y ves que hay un curso cerca de la doctora Jazmín, bueno, ella está en Jalisco, pero por ejemplo vino aquí a Querétaro, yo tomé un curso con ella, pues, obviamente te explica a profundidad esto, puede ser un curso o leyendo su libro, ¿verdad? Decíamos, estas son solo ideas generales. El daño y el prejuicio es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o extracontractual. Sobre los elementos generales de la responsabilidad, la autora nos comenta que existe como A, el hecho o la omisión ilícito, B, el daño causado y C, el nexo casual entre el hecho y el daño. Y bueno, el daño puede ser causado, decíamos, por un hecho o una omisión. El hecho debe ser comprendido como un acto o comportamiento positivo o una acción. Y la omisión es un comportamiento negativo o un no hacer y son la fuente de omisión cuando son ilícitos. Sobre la definición, vamos avanzando, el libro se compone de 4 capítulos. Entonces, en estos 4 capítulos, bueno, se te da la idea desde dónde nace, de la responsabilidad civil, cómo se trata, se va avanzando sobre la evaluación, etc. En la parte, vamos a decir, sobre la definición de daño moral, los artículos el 2108 y 1916 definen el daño como la pérdida de patrimonio y el daño moral como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, etc. El daño moral se refiere a lesiones causadas injustamente a una persona en sus derechos no patrimoniales, dentro de los cuales se encuentran, bueno, lesiones al espíritu o lesiones en el cuerpo. En otro punto, este libro, bueno, es una investigación a fondo, por ejemplo, menciona varios amparos, uno de ellos el 30-2003 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 26 de febrero del 2014, donde se define daño moral como las lesiones a derechos o intereses de carácter extrapatrimonial generado por los diferentes tipos de responsabilidad. Y así te va llevando, menciona también, a veces algunos autores tienen posturas opuestas y también pone ejemplos de contradicción de tesis, o a partir de tal contradicción de tesis hay tal cosa. Con base en los artículos, por ejemplo, 281 y 380 del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, el daño moral debe ser probado, ya sea por periciales en psicología o cuando se daña la libertad, la integridad física o psíquica, se presume daño moral. O sea, pues ya los abogados sabrán más, ¿verdad? Pero hay unas en las que tiene que ser probado a detalle y en otras se presume o se acepta ya como probado. El daño moral en una persona en stricto sensu. Se define daño moral esto es de un autor, Hersey, en el año 2000, define el daño moral desde el punto de vista sociológico como una aflicción del ánimo, del sentir, que causa sin duda dolor y que produce el estado de enfermedad, y consumido como una situación desvaliosa. Y bueno, este autor es citado pues, por la doctora Janín. Otro de los temas que aborda la doctora Janín es el derecho a la propia imagen, que es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la dignidad humana, que está reconocido en el artículo 1 constitucional. Entonces, el individuo tiene derecho a decidir en forma libre sobre su propia imagen. Y bueno, también si tomas un curso o lees, ahí pone varios ejemplos. Otro de los puntos que se trata en el libro es el daño moral en personas jurídicas. Se tiene una idea errónea que solo las personas en stricto sensu pueden reclamar daño moral, y el argumento es el siguiente. Entonces, aquí te decía, hay situaciones en las que se encuentran argumentos que le llaman contradicción de tesis. Entonces, por un lado dicen, o había la postura, de eso nace una jurisprudencia, es el ejemplo que voy a tomar, había una postura que decía, no, el daño moral solo las personas en stricto sensu, que somos, vamos a decir, las personas físicas. ¿Por qué? Porque sufren aflicciones en su mente, en su corazón, en sus sentimientos. Todo eso es particular del humano. Entonces, una persona moral como una empresa no puede vivir cosas que son propias del humano. Entonces, ahí había. Sin embargo, hay otra postura que dice que una persona moral, que es una persona jurídica, según entiendo, sí puede ver disminuido o afectado sus participaciones, sus recaudaciones económicas. Entonces, tienen derecho a reclamar daño moral. Y ya sobre eso viene una jurisprudencia. Entonces, bueno, te voy a leer otro, por ejemplo. Dice, daño moral. Las personas morales no pueden sufrir afectación en los valores contenidos en el 1916 del Código Civil para el Distrito Federal por ser intrínsecos al ser humano. Es lo que te comentaba. Otro argumento en ese sentido es el daño moral. Las sociedades mercantiles pueden reclamar indemnización por daño moral. Entonces te decía, obviamente suenan, te lo voy a leer. La Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió, después de analizar el Código Civil y la Ley de Sociedades Mercantiles, jurídicamente existe la posibilidad de que además de las personas físicas o seres humanos, también pueden ser sujetos de derechos y obligaciones las personas morales, como lo son el Estado, las sociedades mercantiles, los sindicatos, etc. La doctora Janín
nos precisa que la jurisprudencia mexicana sí permite que la persona moral pueda reclamar el daño moral exclusivamente cuando su fama, renombre, popularidad o notoriedad, porque deja de recibir una ganancia por el desprestigio. Entonces, bueno, es más o menos lo que te comentaba yo de manera más informal. Ahí está la parte, todo referenciado. Sobre el daño moral contractual, en México sí es posible reclamar el daño moral derivado de un incumplimiento contractual, pero para que sea válido debe ponerse en el contrato que hay un interés no patrimonial, o sea, algo moral del acreedor. De lo contrario, no es posible. Entonces, sí puede haber manera de dar daño moral, podemos decir por incumplimiento de contrato, etcétera, pero lo tienes que asentar ahí, que hay otros intereses aparte del patrimonial. Y bueno, ya estamos por terminar este video, nos quedan únicamente un par de ideas por retomar. Decíamos, sobre la compensación del daño moral, en el artículo 1915 del Código Civil del Distrito Federal, todo daño moral debe ser reparado. Todo daño, debe ser reparado. ¿Cómo saber si todos sentimos dolor de manera distinta? Es lo que nos plantea la doctora Yanin. La interpretación del daño moral y su reparación se encuentran sujeta al principio que dice Lura novit curia, que quiere decir el juez conoce el derecho, y se refiere a que él tendrá que dictar una sentencia justa y acorde a las circunstancias particulares de cada caso. Sin embargo, autores como Vega manifiestan que la reparación es una falacia. Además de que no se puede restablecer el estado anterior moral, concluye que la reparación del daño moral es una reparación patrimonial y bueno, es un medio y no en el fin. En el medio y no en el fin. En este caso se busca que el dinero ayude a tener una situación tan satisfactoria como la que se tenía antes. Entonces, bueno, se tiene que considerar, decíamos, el estilo de vida de la persona, a qué se dedicaba, sus ingresos, para poder que el juez diga o determinar una situación tan satisfactoria como la que se tenía antes. Continuamos, decimos, la valoración del daño moral. La doctora Yanin escribe acerca sobre el precio y el valor. Que aplicado al tema de estudio, podemos decir que pues el dolor no tiene precio, es decir, no hay algo donde intervengan compradores y vendedores. Se dice que el daño moral no puede ser valuado sino compensado, y bueno, esto sería como aplicar la teoría de mercado, ¿no? No hay un lugar donde se compra y se vende dolor, entonces no podemos establecer un precio como tal, sino se busca determinar una cantidad económica para, decíamos, compensar, llevar a una situación tan satisfactoria como la que se tenía antes, aunque no se pueda dar a veces marcha atrás. Obviamente, si se puede haber reparación de lesiones físicas, pues eso también tendrá que considerarse, ¿verdad? Cuántos hay consultas por año, medicinas, honorarios, gastos de traslado, etcétera, anualizado, todo eso. Por eso cada caso es diferente. Se habla del amparo directo del 50-2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se refiere que el daño moral debe ser valorado. Y bueno, puntos que nos dice: naturaleza y extensión de los daños, la posibilidad de rehabilitación de la persona afectada, pérdida de oportunidades, bueno, en especial las del empleo, daños materiales, bueno, ahí podemos hablar todo un capítulo sobre el lucro cesante, y gastos de asistencia jurídica. Entonces, cada caso es diferente. Esta parte que manejan, como la doctora comenta, en Sudamérica, el valor actual neto, se hace especie de unas corridas, traer a valor presente y bueno, determinar. En el quantum indemnizatorio hay una tabla con montos que se desprende del amparo 51 de diagonal 2015, donde se explican los parámetros que marca el artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal, y es una tabla donde se va mencionando desde la primera sentencia, y bueno, los abogados a lo mejor la podrán entender más a detalle, pero ahí te va explicando desde la primera sentencia 150,000 pesos y cómo van evolucionando los montos hasta llegar a 15 millones de pesos, y luego una modificación o jurisprudencia donde se va hasta los 20 millones de pesos. Para determinar el quantum indemnizatorio es necesario conocer la edad, estado de salud, actividad habitual, condición social, familiar y económica anterior al hecho, para poder determinar la incidencia de todos los aspectos de su vida. Y bueno, amigos, como hemos llegado al final de este capítulo, este libro es una auténtica joya, es un precio súper accesible, y si ustedes no saben, son evaluadores y no saben nada de daño moral, bueno, les abre los ojos de una manera increíble. Yo se los recomiendo ampliamente. En físico es barato, ya en ebook pues ni se diga, todos los ebooks, ¿no? En general son baratos, casi todos cuestan menos de 100 pesos. Entonces, bueno, son algunas ideas personales sobre lo que yo entiendo que la doctora quiere transmitir, y bueno, yo te lo recomiendo ampliamente. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Hablemos de Evaluación. Muchas gracias.